Buenas noches, mi nombre es Carol Daniela Nao Romero. Junto con mi compañera Sara Daniela Marcilla vamos a presentar nuestro trabajo final de estadística multivariada titulado Análisis morfométrico multivariado de anuros. A lo largo de la presentación vamos a mostrar cómo a partir de datos morfométricos de distintas especies de anuros aplicamos diferentes técnicas estadísticas para explorar, clasificar y modelar estos datos. En esta parte del trabajo aplicaremos el análisis de conglomerados con el objetivo de identificar grupos de especímenes de anuros que comportan características morfométricas similares. Esta técnica nos permite detectar patrones ocultos de similitud dentro del conjunto de datos, lo cual puede estar relacionado con diferencias sexuales, ecológicas o evolutivas. Y a través de la agrupación jerárquica. El contexto de la base de datos contiene mediciones morfométricas de 43 especies de anuros. Entre las variables se incluyen el largo rostro cloacal, largo de la tibia, fémur, mandíbula y entre otras mediciones corporales clave. El objetivo del análisis es explorar la variabilidad morfológica entre individuos para identificar patrones relacionados con la especie y el sexo, aplicando diferentes técnicas de estadística multivariada. Esta información es útil tanto para la biología evolutiva como para la clasificación taxonómica, ya que nos ayuda a entender cómo se agrupan o se diferencian los individuos a partir de su forma. Bueno, aquí son las principales preguntas que orientaron a nuestro análisis multivariado. La primera pregunta es, ¿existen diferencias morfométricas entre machos y hembras de anuros? Segunda, ¿cuáles son las variables que mejor explican la variación corporal entre los individuos? La tercera, agrupar los individuos según sus características morfométricas. Y por último, podemos predecir el sexo o la especie de un individuo solo con sus medidas. Para este último, utilizamos árboles de clasificación y el Random Forest. Bueno, acá se habla de las especies. En total se analizaron 43 especies, pero acá se los están mostrando algunas de las con las que trabajamos. Como se puede observar, hay una gran variedad morfológica, que entre ellas son que algunas son más robustas, otras más esbeltas, otras aerobias y otras más terrestres. En este nivel de diversidad es justamente lo que se hace interesante aplicar el análisis multivariados, ya que nos permite comparar patrones corporales entre especies que evolucionaron en distintos hábitats o con diferentes comportamientos. Bueno, acá en esta diapositiva presentamos las variables incluidas en nuestra base de datos, que se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son familia, género y especie, que nos ayuda a identificar taxonómicamente a cada individuo. Y las variables cuantitativas que fueron las utilizadas principalmente en los análisis estadísticos correspondientes en diferentes medidas corporales que son longitud rostro cloacal, longitud mandibular, ancho de la cabeza, altura de la cabeza y longitud del fémur. Esas variables fueron fundamentales para detectar morfométricos y realizar comparaciones entre especies y sexos. Bueno, aquí podemos observar una gráfica que representa un boxplot, que en el eje Y tiene el ancho de la cabeza y en el eje X 6 especies de anuros. Si podemos observar la especie Dendrophryniscus minutus, es la única que presenta valores atípicos, tanto por encima como por debajo del rango normal. El valor atípico inferior es de 5,08 milímetros y el superior es de 6,95 milímetros. Esto refleja una alta variabilidad interna que podría deberse a diferencias de sexo o etapas de desarrollo. Por otro lado, la especie Bufo marinus, como se puede observar, no presenta valores atípicos, pero sí muestra una mayor dispersión general en comparación con los demás, lo cual indica que sus individuos varían más en esta medida, aunque estén dentro pues, del rango esperado. Y en contraste, podemos observar que la especie Holostetus sp tiene una distribución más compacta y homogénea, sin datos extremos ni gran variabilidad con las otras especies. Bueno, aquí se puede observar la matriz de varianza-covarianza, que esto nos permite analizar la relación conjunta entre las variables cuantitativas.
Podemos observar que en el diagonal se encuentran las varianzas de cada variable. Por ejemplo, vemos que la variable de longitud rostro cloacal tiene una varianza de 440,7, lo que indica que es una de las variables con mayor dispersión. Si observamos fuera de lo diagonal, están las covarianzas entre pares de variables. Un valor positivo que indica que ambas tienden a aumentar juntas, mientras que un valor negativo sugiere una relación inversa. Por ejemplo, entre longitud rostro cloacal y ancho de la cabeza, la covarianza es de 150,5, lo que sugiere una relación directa. A medida que la longitud rostro cloacal aumenta, también lo hace el ancho de la cabeza. Aquí podemos observar que la matriz es clave porque nos ayuda a entender qué variables están más relacionadas entre sí y se utiliza como base para técnicas como el análisis componentes principal y los análisis de conglomerados. Bueno, aquí se puede observar la matriz de correlación que nos permite analizar la relación lineal entre las variables cuantitativas. Podemos observar que los cuadros de color rojo más fuerte significa una correlación positiva y los cuadros de color azul significan una correlación pues negativa. En la gráfica podemos observar que las variables como longitud rostro-cloacal, longitud mandibular, ancho de la cabeza, longitud del fémur, longitud total, tienen correlaciones muy altas entre sí, con valores entre 0,91 y 0,99. Esto nos dice que estas medidas crecen juntas. Si un individuo de una longitud rostro-cloacal mayor, es muy probable que también tenga una mayor longitud mandibular, cabeza más ancha y fémur más largo. Bueno, en esta diapositiva mostramos el análisis de conglomerados que nos permitió agrupar los individuos con base a sus características morfométricas. A la izquierda está el dendrograma, sí, el dendrograma utilizando las distancias euclidianas. En él podemos observar cuatro grupos principales representados con colores diferentes. Estos grupos muestran similitudes internas entre los individuos y diferencias con los otros grupos. A la derecha está el mapa de calor de las distancias euclidianas entre todos los individuos. Podemos observar que la zona azul oscura indican que los individuos son más similares entre sí, mientras que los colores más rojos indican que las distancias son mayores, es decir, morfométricamente más distintas. Pues al comparar ambos gráficos podemos validar visualmente cómo las distancias más pequeñas se concentran dentro de los grupos destacados por el dendrograma, lo que indica que la agrupación fue pues coherente. Aquí podemos ver las distancias euclidianas entre los individuos, calculada a partir de sus medidas morfométricas. Cada valor en la matriz representa la distancia geométrica entre un par de individuos. Por ejemplo, observamos el valor 46,8, que indica que dos individuos son bastante diferentes entre sí en términos de forma y tamaño. En distancias más pequeñas, cercanas a cero, indica que los individuos son morfológicamente muy similares, mientras que los valores altos reflejan una mayor diferencia entre estos. Esta matriz no se interpreta celda por celda, sino que sirve como un insumo fundamental para construir los análisis de agrupamiento, como el dendrograma y el mapa de calor, como pudimos observar anteriormente. En esta diapositiva se pueden observar dos diagramas de dispersión que permite visualizar la relación entre dos variables morfométricas. Por ejemplo, en el primer gráfico a la izquierda muestra la relación entre el largo rostro cloacal versus el largo del muslo. Se puede ver una relación positiva fuerte. Esto quiere decir que a medida que el largo rostro cloacal aumenta, también lo hace el largo del muslo. Esto sugiere que los dos individuos son cuerpos más largos, también tienden a tener muslos más largos. Y en el otro diagrama, a la derecha, se compara el ancho de la cabeza versus la longitud del fémur de cualquier individuo de ambos.
También se observa una correlación positiva clara. Cuanto más ancha la cabeza del individuo, mayor es la longitud del fémur. Estos dos gráficos nos ayudan a entender, o mejor dicho, a destacar las relaciones lineales, que son como las agrupaciones naturales y posiblemente valores atípicos, lo cual fundamentalmente ayudan en el análisis como la regresión lineal, que se verá más adelante, la correlación o el análisis de los componentes principales. A continuación les presentamos el centroide. Esto básicamente representa el promedio de cada una de las medidas morfométricas que utilizamos en este estudio. Esto nos permite tener una referencia general del tamaño y forma de cada uno de los anuros. Estos valores son claves para comparar grupos y asimismo detectar diferencias morfológicas entre sexo o especies. Aquí el organismo promedio fue el 259. Aquí ya comenzamos como tal el análisis y la comparación entre dos variables. En este caso es AC, que es el ancho de la cabeza, y LT, que es el largo del tibio tarso. El modelo de regresión lineal ajusta la línea recta a los datos. En este caso, nuestro valor de R cuadrado es 0,96, lo que indica que hay una relación muy fuerte entre estas dos variables. Esto sugiere que a mayor ancho de cabeza también aumenta el largo del largo del tibia tarso. En esta gráfica de acá estamos analizando la relación entre LRC, que es el largo del rostro, y LM, que es el largo del muslo. Aunque ambas variables tienen una relación aquí muy fuerte, como lo muestra el valor de nuestra R, que también es 0,96, acá no se ajusta perfectamente a una línea recta como lo hacía en la anterior diapositiva. Esta pequeña curvatura permite capturar mejor el comportamiento real de los datos y nos da un ajuste más preciso pues que la regresión lineal. Ambos modelos pues tienen un R cuadrado de 0,96. Esto pues explica realmente que tienen muy buena relación entre ambas variables. Aquí en esta diapositiva estamos mostrando un árbol de decisiones pues muy general, ya que básicamente divide los datos en ramas basadas en condiciones lógicas. Cada nodo representa una pregunta sobre la variable y las hojas, que son pues las finales, muestran las clasificaciones o predicciones. Este árbol nos ayuda más o menos a entender cómo las variables morfométricas determinan la categoría. La interpretación del árbol anterior, pues como principal, nos da que sí es posible predecir la especie a partir de las medidas morfométricas. Las variables más importantes para dicha clasificación fueron LT, la longitud de la tibia, y AC, ancho de la cabeza. Algunas especies como Hyla lanciformis y Hyla boans se predicen con alta precisión y la mayoría de los nudos finales son homogéneos. Esto lo que indica realmente es la pureza en las predicciones. Este árbol, por el contrario, está enfocado específicamente en clasificar los individuos por sexo y especie. Como ven, se utilizan diferentes variables como LT, LRC y otras para tomar decisiones en cada nodo. El modelo nos da una idea de cuáles variables son más importantes para separar los grupos. Aquí tenemos las interpretaciones del árbol pasado. Como primera tenemos que la longitud total es la variable más importante. Además, se predicen principalmente machos de diferentes especies, como lo son Hyla bifurca e Hyla lanciformis. También nos dice que algunas hembras son predichas con certeza, como lo es Epipedobates bilinglis e Hyla parpiceps. Además, muestra cómo Physaelemus petersi es el individuo más común. En esta diapositiva de acá estamos mostrando el bosque aleatorio o random forest. Esto básicamente es un conjunto de árboles de decisión que pues mejoran la predicción de dicho modelo. Aquí mostramos la importancia de las variables como LT y LM, son las más relevantes. Esto significa que estas variables aportan más información útil para poder clasificar a los individuos según su especie y su sexo.
En la diapositiva anterior nos mostraban las variables más relevantes para determinar a los individuos según su especie y su sexo. Acá estamos mostrando que la variable más relevante para poder predecir la especie únicamente es LM y la más relevante para predecir el sexo es LRC. A continuación les mostramos la discusión. Como discusión, decimos que encontramos patrones morfológicos claros entre las especies y los agrupamientos reflejaron bien esas diferencias. También vimos una pequeña variabilidad dentro de algunas especies. Esto puede ser probablemente por edad o sexo de los individuos. Además, las relaciones entre medidas corporales fueron bastante fuertes, los que nos permitió usar modelos estadísticos con muy buenas precisiones, como el Random Forest y los árboles de precisión. Lo cual nos ayuda a predecir especies y sexo de forma bastante exacta, siendo LT, LM y LRC como las variables más influyentes. Aquí presentamos las conclusiones. Como primera, decimos que se confirmaron los patrones morfométricos consistentes entre diferentes especies de anuros. Además, la variabilidad entre las especies sugiere influencias de factores biológicos como lo son el sexo y la edad. Las técnicas estadísticas aplicadas demostraron ser efectivas para modelar y predecir relaciones entre las variables como las cuales son LT, LM y LRC, que fueron claves para la identificación precisa de especies y sexo en medidas morfométricas. Por último, mostramos las bibliografías utilizadas para este proyecto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.